Hola, hola mis tejedoras y tejedores, bienvenidos y bienvenidas a su canal. Yo soy Claudia y hoy me van a acompañar a tejer este hermoso bolso que es elegante, es moderno, es delicado, pero lo más importante es fácil y rápido de realizar. Lo vamos a tejer con cordón poliéster en degradé de color. Miren esta belleza de colores. Está tejido sobre una base pequeña de cuero. Está muy bien detallado. Tiene acabados profesionales. Miren este aplique tan bonito que lo hace ver diferente. En su interior, este bolso es súper amplio y lo más importante es liviano. Quedó pesando 497 gramos. Así que espero te animes a tejerlo, que el video tutorial sea de gran ayuda y les guste. Si es así, las invito a apoyar mi canal dando like, compartiendo el video, dejando tu comentario, suscribiéndote. Tu apoyo me motiva a seguir realizando y compartiendo estos proyectos. Los materiales son de mi trapillo y se los voy a dejar acá abajo en la descripción del video. Así que no siendo más, vamos al paso a paso. Para este proyecto yo voy a trabajar con materiales de mitrapillo.co. Voy a trabajar con un cordón poliéster. Este cordón es plano, su hebra es de 5 milímetros y viene en degradé de color. Mira esta tonalidad tan hermosa. Voy a trabajar con una base de cuero. Esta base de largo tiene 18 centímetros y de ancho 6 centímetros. Y voy a tejer con una aguja número 4. Todos los materiales que hoy voy a utilizar son de mi trapillo. Vamos a dar inicio con el paso a paso y vamos a empezar en este extremo. Ingresamos la aguja, dejamos un pedacito de cordón suelto y mire, sacamos la orejita ahí, ingresamos al siguiente y realizamos un punto deslizado. Así, no lo vamos a dejar tan suelto, pero tampoco tan apretado. Vamos al siguiente espacio y lo mismo. Ingresamos la aguja y pasamos por esa orejita. Así. Este procedimiento es muy fácil. Así. No tan apretados, no los estamos dejando tan apretados, pero tampoco tan sueltos. Así continuamos entonces hasta llegar al extremo del cierre. Y listo. Ahora que hemos llegado a este lado, vamos a ingresar la aguja, miren así. Vamos a sacar esta orejita así. La tirita que habíamos dejado la vamos a sacar por medio de esa orejita así. Ahora traemos una aguja de punta más pequeña y la vamos a pasar acá. Así. Tomamos la orejita y la pasamos así, la tirita, y luego ingresamos la aguja en el centro y la vamos a llevar hacia adentro nuevamente. Acá vamos a soltar un poquito, eso, y vamos a apretar esta así. Así ya tenemos finalizada. Ahora vamos a trabajar así. Ingresamos la aguja acá, miren ahí, tomamos la lazada, sacamos hacia afuera, así, damos altura y realizamos un punto bajo. Ahí mismo vamos a realizar otro punto bajo, o sea, un aumento, así. Ahora vamos al siguiente espacio y vamos a realizar solo un punto, así.
Vamos al siguiente y realizaremos 2 puntos bajos así. Entonces, 1 y ahí mismo realizaremos el segundo. Así. Al siguiente solo realizaremos 1. Entonces, 1 y acá en esta curva de acá vamos a realizar 3. Entonces, ingresamos la aguja, sacamos lazada, hacemos el primero, ahí mismo realizaremos el segundo, ahí mismo realizaremos el tercero. Así. Ahora en esta curva de acá vamos a realizar 2 en esa punta, o sea, un aumento de 2 puntos, así. En esta de acá también realizaremos 2 puntos, entonces 1 y 2, así. Ahora nuevamente en este espacio de acá, igual como en este, vamos a hacer 3 puntos, o sea, un aumento triple. Entonces, 1, 2 y ahí mismo realizamos el tercero, o sea, 3 puntos en ese mismo espacio. Al siguiente solo realizaremos 1, así. Al siguiente realizamos un aumento, o sea, 2 puntos en un mismo espacio, así. Al siguiente 1, al siguiente 2, entonces 1 y 2. 2 puntos en un mismo espacio. Al siguiente solo vamos a realizar 1, al siguiente 2, 1 y 2. Miren cómo nos está quedando. Así, al siguiente solo realizaremos 1, al siguiente vamos a realizar 2, 1 y 2. Al siguiente realizaremos 1, al siguiente 2, o sea, un aumento, así. Al siguiente realizaremos 1, al siguiente vamos a realizar 2, así, y al siguiente realizaremos 1. Ahora sí llegamos a la curva, vamos a realizar 3, 2, 2 y 3. Entonces, 1, 2 y realizaremos el tercero. Ahí. Ahora en estos dos espacios realizaremos de a 2. Entonces 1, 2. Siguiente 1 y 2. Siguiente triple, o sea, un aumento triple, 3, 1, 2 y 3. Al siguiente solo 1, al siguiente un aumento, 1 y 2. Al siguiente solo 1, así al siguiente 2, 1 y 2. Al siguiente realizaremos 1, así al siguiente realizaremos 2. No los estamos dejando ni muy sueltos ni muy apretados. 1, al siguiente 2 y miren la secuencia. Acá tenemos el espacio para realizar 1 y aquí habíamos realizado 2, 1, 2, así que finalizamos la secuencia con 1. Iniciamos con aumento y finalizamos con 1. Así hasta este punto vamos a tomar la medida. Esto de largo nos ha quedado de 19 centímetros y de ancho nos ha quedado de 7 centímetros. Vamos a hacer el cierre y hasta este punto tenemos 58 puntos. Vamos a hacer el cierre. Ingresamos así la aguja. Tomamos esta orejita y la llevamos atrás.
así. Apretamos un poquito respetando la distancia de cada una y vamos a ingresar acá en el primer punto la aguja. Yo tomo otra aguja para hacerlo bien. Entonces la aguja atrás nos debe salir acá, miren, acá nos debe salir centrada en cada parte, acá donde ven una V, ahí nos debe salir la aguja centradita, miren, como acá. Tomamos esa lazada, miren así, y pasamos la orejita hacia adelante para empezar a trabajar puntos bajos centrados. Entonces ahí tenemos el primero. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir acá donde hicimos el aumento triple, vamos a traer marcadores y acá donde hicimos el aumento triple, ahí vamos a poner un marcador. Acá donde finalizó, tenemos 1, 2, donde finalizó el aumento triple, vamos a poner otro marcador. Igualmente en este extremo, aquí y acá donde finalizó este aumento triple. Listo. Ahora, vamos a hacer por cada espacio un punto centrado, así. Mire, un punto bajo centrado, ingresamos la aguja, pasa a la parte de atrás así, centrada, sacamos lazada, así, y realizamos el punto bajo. Vamos al siguiente espacio y realizamos lo mismo, así. Siguiente. Un punto bajo centrado y llegamos a este, lo mismo, un punto bajo centrado. Ahora estamos de punto, ahora vamos a retirar el marcador y ahí vamos a realizar el aumento, o sea, 2 puntos centrados en ese mismo espacio, 1 y realizamos 2, listo, así. Ahora realizamos 8 puntos bajos centrados antes de llegar al otro marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, acá no me salió la aguja centrada, 6, 7 y realizamos el último 8 antes del otro aumento. Este ya es el último aumento, así que retiramos el marcador y realizamos 2 puntos en ese mismo espacio, 1 y 2. Y continuamos por cada espacio trabajando un punto bajo centrado, que la aguja a la parte de atrás salga así, centradita, listo. Así continuamos hasta que lleguemos acá al final. Realizamos acá el último punto bajo centrado, así. Ahora cerramos esta vuelta y esta vuelta la terminamos con 62 puntos. Recuerden que esta ya es parte del cuerpo, así que vamos a hacer el cierre. Ingresamos la aguja ahí, tomamos lazada, pasamos hacia atrás así, apretamos un poco y llevamos la aguja acá centradita nuevamente, ahí, tomamos lazada, pasamos hacia adelante y volvemos a sacar esta orejita que se nos escondió ahí. Ahí, ingresamos la aguja en esta primera, la apretamos un poquito y pasamos la aguja por la de atrás y tenemos el punto de la siguiente vuelta. Ahora, en esta vuelta vamos a trabajar un punto centrado por cada espacio. Ya no vamos a realizar aumentos. Solo un punto centrado por cada espacio de inicio a fin. Así. Ella ya en esta segunda vuelta se va a empezar a encoger. Miren, se empieza a doblar así hacia adentro y está bien porque esa es la forma que necesitamos. Así que no se vayan a preocupar y continuamos trabajando
Entonces, un punto bajo centrado por cada espacio. Un punto bajo centrado por cada espacio hasta que lleguemos acá. Estamos en este punto ya al final. Mira, hago el último punto bajo centrado y les voy a enseñar cómo me ha quedado ya. Miren, esta es la forma que ha tomado. Así se ve por afuera, así se ve por dentro. Así que vamos a cerrar esta vuelta. Sacamos la tirita, metemos la aguja acá, la pasamos de adentro hacia afuera, tomamos la orejita, la llevamos hacia adentro, apretamos, así respetando la distancia, y ahora vamos a seguir trabajando. Yo voy a seguir haciendo el cierre pero con otra aguja para que no se me salga esta orejita. Voy a apretarla un poquito más ahí, ingreso la aguja centrada, siempre la aguja debe pasar centrada. Entonces sacamos ahí la orejita, saco la aguja, la ingreso acá, acá, aprieto y listo. Acá tengo el primer punto de la siguiente vuelta y vamos a trabajar así. Este corto y ahora vamos acá al siguiente, mira acá, y hacemos el punto bajo centrado pero largo. Así. Al siguiente lo hago corto, centrado, sigo trabajando el punto centrado y voy al siguiente y lo hago largo, centrado igual. Estoy trabajando puntos bajos centrados, solo que estoy haciendo uno corto, uno largo, uno corto, uno largo y así continúo con esa secuencia. Uno corto, ahora uno largo. Así. Esta parte es muy fácil. Uno largo, uno corto, uno largo, uno corto, uno largo, uno corto, uno largo, corto, largo, y así voy a continuar esa secuencia trabajando así esta misma puntada. Uno corto, uno largo, acá voy largo, sigue corto y así hasta llegar al final del tejido, de la vuelta. Estoy finalizando la vuelta y miren la secuencia como la llevo. Así que después de este largo seguimos con uno corto y finalizamos con uno largo, y si ustedes pueden apreciar, terminamos con uno largo y habíamos iniciado con uno corto. Ahora vamos a hacer el cierre y miren, el cierre lo haremos de esta vuelta así. Sacamos acá la lazada, la aguja la pasamos de adentro hacia afuera, tomamos esta orejita, la vamos a llevar adentro, la vamos a apretar un poquito ahí y ahora vamos a pasar la aguja acá, miren. Acá en esta parte de acá vamos a poner la orejita ahí y vamos a sacar la lazada hacia adelante, o sea, donde hicimos. Voy a desbaratarlo nuevamente, entonces voy a apretar un poquito más esta orejita. Miren, pasamos la aguja acá, él pasa atrás así, igualmente, espérenme, pasa igual acá, centradita, así que ahí tomamos esta orejita y la ponemos así, tomamos la lazada y la pasamos hacia adelante así, miren así. Ahora tomamos una cuerdita del largo con la cuerdita del siguiente largo, así, tomamos la lazada, la pasamos así, le damos altura
y cerramos así. Y acá en el centro donde estaba el punto largo, ahí hacemos un punto bajo así. Ahora tomamos esta con esta, miren así, sacamos lazada, damos altura y cerramos así. Vamos ahí mismo donde es el, mira acá en el centro del punto largo, ahí hacemos el punto bajo así. Ahora tomamos esta hebra con esta así, tomamos lazada, pasamos por las dos, pasamos hacia adelante dando la altura, tomamos lazada y pasamos por esas dos orejitas. Y ahora realizamos acá en el centro ahí realizamos un punto bajo así. Ahora nuevamente tomamos este con este, tomamos lazada, pasamos hacia adelante así, tomamos lazada y pasamos por esas dos así. Y miren cómo nos va quedando súper lindo. Y ahora hacemos acá en el centro el punto bajo. Ahora nuevamente tomamos esta con esta así, sacamos, tomamos lazada, pasamos por las dos, le damos altura, dos orejitas en la aguja, tomamos lazada y cerramos. Y ahora acá en el centro, mire la aguja, la parte de atrás sale así, no, mire aquí sale centrada. Tomamos lazada y realizamos el punto bajo así. Entonces continuamos, tomamos entonces esta con esta así, tomamos lazada, sacamos así, tomamos lazada y pasamos por las dos así. Ahora aquí hacemos centrado el punto bajo. Voy a sacar acá lazada, listo. Nuevamente entonces tomamos esta con esta de acá, tomamos lazada en la aguja, pasamos por las dos, le damos altura, tenemos dos orejitas en la aguja, tomamos lazada y cerramos. Ahora acá hacemos el punto bajo centrado, o sea, en medio donde fue el punto largo, o sea, en medio de esto, cuando se separan las dos hebras, ahí en medio hacemos el punto bajo. Continuamos entonces acá y acá, sacamos lazada, estiramos, damos altura y cerramos. Ahora realizamos el punto bajo centrado así. Nuevamente este con este así y pasamos acá centrado, este con este, tomamos lazada, enderezamos, damos altura y cerramos. Hacemos el punto bajo centrado y ya les voy a enseñar cómo va quedando. Miren esta puntada tan bonita. Voy a sacar acá más lazada y vamos a continuar. Entonces este con este, tomamos lazada, pasamos por las dos, damos altura y cerramos. Ahora realizamos el punto bajo centrado nuevamente acá y acá. Realizamos el punto bajo centrado. Miren, la parte de atrás sale centrado o de adentro. Nuevamente
Cuando ya el cordón nos empieza a salir así como enrollado, lo que acá entonces soltamos y para que vuelva a estar completamente la tira plana y no enrollada. Entonces ahí hacemos el punto bajo, así, y continuamos trabajando el mismo procedimiento, el mismo punto. Miren. Ahí está. Punto bajo, esta con esta. Acá punto bajo. Recuerden que el punto bajo va acá en el centro donde habíamos hecho el largo ahí. Miren. Ya estoy llegando al final, ya me falta poquito. Acá ya tengo otra vez enredado, entonces, o enrollado, entonces lo que hago es soltarlo para desenredarlo y que me quede la hebra nuevamente completamente plana. Entonces realizamos el punto bajo y acá realizamos el último punto fantasía acá. Listo. Y después de él va un punto bajo que ya está acá. Ahora vamos a realizar el cierre, que es así. Ingresamos la aguja de adentro hacia afuera, tomamos esta orejita, apretamos respetando la distancia y miren, ahora el inicio de la siguiente vuelta lo vamos a correr acá. Entonces ingresamos la aguja acá y ella aquí nos va a salir así, ahí. Listo. Ahora llevamos la orejita hasta la aguja, así, tomamos lazada y vamos a sacar, miren, un punto largo, así. Ahora vamos acá donde hicimos el punto bajo y hacemos uno corto centrado, o sea, un punto bajo pero centrado. Ahora nuevamente vamos acá, miren ahí. Tomamos lazada, llevamos hacia adelante y hacemos el punto largo. Ahora al lado hacemos uno corto. Espérenme, voy a enderezar bien esto y mire cómo se va viendo. Ahora vamos a hacer el largo, lo llevamos acá y miren acá donde está el punto. Ahí ingresamos la aguja, sacamos lazada, damos altura y cerramos. Y ahí tenemos el largo. Ahora vamos al lado donde está el punto bajo que hicimos en la vuelta anterior. Ahí realizamos un punto bajo centrado, así.
Nuevamente vamos acá al largo. Así. Y así vamos a continuar trabajando. Uno largo, uno corto. El largo va acá. Entonces ingresamos la aguja. Miren, él pasa así centradito. Sacamos lazada. Damos altura y cerramos. Ahora realizamos el corto centrado donde hicimos el punto bajo ahí. Miren ahí. Así nos va quedando. Continúo. Listo. Me voy a adelantar lo que me falta. Voy a seguir trabajando esta secuencia, me voy a adelantar hasta llegar acá al cierre y seguimos trabajando lo que el siguiente punto. Estoy finalizando, entonces hago el corto. Ahora hago el largo. Ahí hago uno corto, que es el último, y miren la secuencia. Corto, largo, corto, largo. Ahora vamos a cerrar así. Tomamos la orejita, la llevamos hacia adentro y mire dónde la vamos a sacar ahora. Acá cerramos, dejamos uno, vamos a este que es largo, llevamos la aguja en el centro, acá, y él sale, mira dónde sale ahí. Ponemos la orejita en la aguja, así. La vamos a soltar un poquito más porque nos quedó muy apretada. Entonces vamos a sacarla un poquito más. Ahí. Ahora sí. Ponemos la aguja, la orejita en la aguja y sacamos lazada. Y hacemos ahí el primer punto. Ahora tomamos una de estas. Con una de estas tomamos lazada, damos altura y cerramos. Ahora acá en el centro, el punto largo, hacemos un punto bajo. Nuevamente tomamos esta con esta. Acá hacemos el punto bajo. Estamos trabajando el punto ahora fantasía en mire panal. Estamos trabajando punto fantasía y panal, miren. Entonces ingresamos acá y acá, damos altura y cerramos. Ahora realizamos el punto bajo que salga centrado, así. Acá y acá, damos altura y cerramos. Realizamos el punto bajo, así, nuevamente. Miren cómo vamos. Estamos haciendo lo mismo que hicimos en esta vuelta de acá.
Tomamos esta con esta, damos altura y cerramos. Realizamos el punto bajo centrado, ahí, nuevamente. Así. Así vamos a continuar trabajando esa puntadita hasta llegar al final de la vuelta. Esto es muy fácil, estamos repitiendo la de la anterior, no la que hicimos, la que acabamos de acabar, sino la anterior. Va intercalada. Miren. Tomamos este con este, pasamos lazada, damos altura y cerramos. Vamos a enderezar el cordón, así. Que no se nos olvide después hacer el punto bajo, después de hacer esto. Entonces pasamos por las dos, tomamos lazada, pasamos por las dos, damos altura y cerramos. Ahora realizamos el punto bajo. Siempre debemos realizar el punto bajo después del punto fantasía. Bien. Listo, me voy a adelantar a terminar esta vuelta para empezar la siguiente. Mire cómo nos va quedando bien bonito ese punto. Y ya cuando empiecen a ver el degradé del color va a quedar más bonito. Estoy llegando al final de la vuelta, entonces acá voy a realizar el punto bajo y voy a hacer ahora el punto fantasía tomando esta con esta. Saco, paso por las dos orejitas y cierro. Hago el punto bajo y listo, hago el último punto fantasía. Ahí está. Listo. Ahora saco la orejita, ingresamos acá, tomamos la orejita en la aguja, la llevamos hacia atrás, apretamos, no tanto, respetando la distancia. Y ahora esta orejita voy a soltarla un poquito más. Nuevamente la llevo hacia adentro, aprieto, no tanto, ahí. Y ahora miren, vamos a sacar la aguja, vamos a pasar la aguja acá nuevamente para hacer los puntos largos y los cortos tal cual como lo hicimos en esta. Entonces ingresamos la aguja acá y él pasa acá en medio de esta, miren. Ahí en medio de esas dos piernecitas ponemos esta orejita en la aguja, así. Y ahora tomamos lazada y pasamos hacia adelante y realizamos, le damos altura y realizamos el punto largo así. Ahora vamos al lado y realizamos un punto bajo centrado donde fue el punto bajo de la vuelta anterior. Ahora vamos acá, miren, y la aguja pasa centradita, sacamos lazada, le damos altura y cerramos. Ahora hacemos un punto corto bajo centrado. Estamos trabajando en esta parte puntos bajos. Puntos bajos, unos van largos, corto, bajo, largo, y ahora vamos a hacer el corto. Mire el donde sale centrado. Ahí tomamos lazada, pasamos hacia adelante, damos altura y cerramos. Ahí tenemos largo, ahora hacemos uno corto. Nuevamente hacemos uno largo. Ahí pasó la aguja, sacamos, damos altura y cerramos. Hacemos ahora al lado uno corto que es centrado. Hacemos el largo nuevamente. Entonces, ahí salió centrado, sacamos lazada, damos altura y cerramos. Ahora hacemos uno corto. Ahora uno largo. Ahí no salió centrado, miren acá. Ahí salió centrado. Sacamos lazada, le damos altura y ahí tenemos el punto largo. Así nos va quedando ya
Esto ya lo habíamos hecho en la vuelta anterior a esta, ya lo habíamos hecho. Entonces estamos repitiendo el proceso. Voy a adelantarme y ya les muestro para empezar con la siguiente vuelta lo mismo, para luego ya adelantar el proceso. Estoy finalizando la vuelta ya. Y miren, prácticamente estoy haciendo repetición. Hacemos el punto bajo, estiramos, pasamos la orejita hacia atrás y miren, recuerden que esta sale aquí. Entonces esa orejita la llevamos a esa ahí, pasamos lazada hacia adelante y realizamos el punto bajo. Ahí pongo la aguja acá y paso lazada hacia adelante y hago el punto bajo. Ahora tomo esta con esta y realizo el punto fantasía, y ahí donde estaba el punto alto, ahí realizo el punto bajo. Miren, entonces después de realizar esa, metemos la aguja acá, que pase así centradita, y ahí realizamos el punto bajo. Estamos repitiendo lo mismo que en la vuelta, no la anterior, sino la anterior a la que terminamos. Realizamos el punto bajo, ingresamos acá con este, realizamos el punto bajo, este con este, realizamos el punto bajo, este con este, realizamos el punto bajo, este con este, realizamos el punto bajo, y aquí ya tenemos cambio de color, ya empezó el degradé. Entonces miren, voy a este con este, pasamos lazada, damos altura y pasamos por esas dos orejitas, ingresamos acá y lo mismo, punto bajo. Ahora acá, realizamos el punto bajo, este con este, realizamos el punto bajo, y así vamos a continuar entonces haciéndolo. Estamos haciendo repetición de las otras vueltas. Listo, yo me voy a adelantar, voy a darle altura ya a este bolso, voy a finalizar esta vuelta y vuelvo y les enseño cómo continúa la siguiente, y así. Estoy llegando ya al final, entonces hago el punto bajo ahí, y acá hago el último punto fantasía, tomo lazada, paso por las dos, doy altura y cierro. Ahora paso la aguja acá por esta, así, y ahora vamos a trabajar el punto largo y el corto. Entonces ingresamos la aguja acá, que la aguja pase centrada acá, miren ahí, pongo la orejita en la aguja, así, tomo lazada y la paso así, le doy altura y ahí tenemos el punto largo. Ahora lo voy a apretar un poquito, ahí. Ahora voy al lado, hago el punto centrado bajo, ahora nuevamente voy acá y hago el punto largo, voy al lado, hago el punto corto, voy acá, miren acá,
hago el punto largo, ahora hago el corto, mire, él debe pasar así centradito. Mira, ahí tienen las dos piernecitas, punto largo, punto corto, y bueno, así ya continuamos. Acá ya está el degradé del color. Luego siguen otros colores. Miren, va degradando el color, así que yo me voy a adelantar. El proceso es tal cual lo que vengo explicando. Una ya saben que es el punto panal, otra el punto fantasía, el punto uno largo, uno corto, uno largo, uno corto, y luego sigue el punto fantasía, donde vamos formando el punto panal. Me voy a adelantar. Los cierres son tal cual una vuelta, igual como la otra. Les he explicado ya varias vueltas para que ustedes no se vayan a perder. Y bueno, así vamos, y ya cuando ya termine el alto deseado les muestro el resultado. En este punto ya he avanzado y estoy haciendo cambios de color, o sea, ha ido cambiando el color, el degradé. Estoy trabajando lo que es punto largo, el punto corto, el punto largo. Acá ya se aprecia mejor. Y como he ido dando vueltas, también se ha ido corriendo lo que es el cierre. Miren, así nos ha ido quedando. Así se ve en la parte de adentro. Va a quedar bastante amplia esta bolsa, este bolso. Entonces vamos a hacer el cierre acá. Pasamos la aguja acá. Tomamos la orejita. La pasamos hacia atrás. No apretamos tanto. Y miren, vamos a soltarla un poquito más. Ahí. Nuevamente la vamos a llevar hacia adentro, y ya adentro entonces vamos a pasar acá en este punto, en el largo, en el centro, y miren, acá se aprecia mejor dónde debe salir centradita la aguja. Tomamos la orejita ahí, la ponemos ahí, y ahora pasamos lazada hacia adelante. Realizamos un punto bajo, así. Ahora tomamos esta con esta, así, y realizamos el punto fantasía para ya empezar a darle forma al punto panal. Acá realizamos el punto bajo. Ahora tomamos este con este, y miren, estamos trabajando lo mismo, una vuelta de una forma, otra vuelta de otra forma, y miren, solo quería mostrarles esta parte, el cambio de color, cómo ha ido formándose el degradé. Ya que este color es más clarito, es mostaza, y se aprecia mejor la tonalidad, el punto. La tonalidad hace que se aprecie mejor el punto. Miren, tomamos esta con esta. Ahí tenemos la aguja, tomamos lazada, pasamos, damos altura y cerramos. Realizamos el punto bajo. Y así continuamos. Entonces yo voy a seguir trabajando las mismas dos puntadas que estamos trabajando hasta ya darle el alto deseado. Solo quería mostrarles que ha ido corriendo el cierre y que estamos trabajando la misma puntada, y listo. Voy a entonces adelantar el proceso. Estoy finalizando lo que es el alto deseado. Así vamos. Punto largo, ahora un punto corto. Nuevamente uno largo. Y como habíamos iniciado con uno largo, entonces finalizamos con uno corto para así continuar con la secuencia. Así. Ahora vamos a cortar acá, no tan largo. Ahí. Cortamos siempre con encendedor, no con tijeras. Sacamos acá la hebra, la organizamos y la vamos a pasar acá. Así. Y ahora vamos al punto. Por medio de este murito subimos la aguja. Ahí.
y llevamos esa tirita hacia adentro, así. Y ahí tenemos, si pueden apreciar, un cierre perfecto. Ahora organizamos bien, así. Y ahora vamos a tomar medida de el alto. Quedó de 17 centímetros y medio el alto, y de ancho esto tiene, de ancho de extremo a extremo tiene 23 centímetros. Así que bueno, vamos a continuar. Vamos a pasar entonces a ocultar esta tirita. La vamos a meter acá entre estos puntos de la parte interna, así, para ocultarla. Ahí. Entonces acá sí vamos a cortar a ras con una tijera, y luego esa puntica que quedó la vamos a quemar con un encendedor para que se derrita, y lo que hacemos es que la pegamos contra el cuerpo y él de ahí ya no se va a salir. Así entonces hemos finalizado. Les voy a enseñar mejor. Miren esa puntada tan bonita. La base quedó muy bien estructurada. Claro, es de cuero y le da más forma. Miren, queda más pareja y queda más bonita. Ahora vamos a pasar a realizar lo que es una solapa, y para la solapa vamos a necesitar esta cosita. Es como una hebilla. Esto lo consigue en las tiendas de adorno donde venden los hilos, las agujas, cositas así. Y también vamos a necesitar un broche imán de costura. Lógicamente vamos a necesitar nylon y aguja para coserlo. Para esto vamos a hacerle una pequeña solapa tejida que va a ir acá. Entonces vamos a organizar bien que nos quede el centro. Vamos a traer cordón nuevamente, pero antes de eso vamos a doblarla acá y vamos a poner un marcador en esta esquina. Acá miramos, entonces así, y vamos a contar 32. Entonces 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31. Perdón, vamos a contar 31 porque el bolso tiene 62 puntos en total. Vamos a contar los otros 31 que debe dar hasta el otro marcador. Entonces 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 y 31. Listo, así sería entonces la mitad. Vamos a correr un poquito más este marcador a este para que nos quede bien, y el otro lo corremos un poquito más al otro, a uno antes, así, para que nos quede, miren, marcada la mitad, así. Entonces ahora vamos a pasar a hacer la solapa, que la solapa va a ser en este lado. Acá fue donde hice el cierre ya ni se ve dónde fue donde lo hicimos, acá. Entonces acá va a ir la solapa. Ahora entonces vamos a contar después del marcador hacia acá: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Ahora contaremos de para acá. Entonces acá tenemos el marcador 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 y 13. Acá sería el 13. Entonces tenemos 1 2 3 4 5. Quitamos el marcador y vamos a empezar a tejer ahí. Entonces puntos bajos así, miren. Pasamos la orejita así, realizamos el punto bajo, así, apretamos y vamos a realizar por cada espacio un punto bajo así. Entonces ahí tendríamos 2, acá haríamos el tercero, el cuarto y haríamos el quinto acá. Luego ahorita rematamos esa tirita que nos quedó ahí, hacemos cadeneta a altura, damos la vuelta y realizamos, no en el primero, no acá en este, sino en el segundo, realizamos un punto bajo así. 1 2 3
Y acá en el último, donde hicimos el primero, ahí lo metemos centradito y hacemos el cuarto. Así. Cadeneta de altura. Doy la vuelta. No hago acá en el primero, sino hago en el segundo. Así. Así. Por cada espacio un punto bajo hasta llegar al final. Miren acá, tenemos el último, ahí metemos la aguja y realizamos el último punto. Ya a esta altura vamos a poder medir si con esos puntos podemos, si nos entra acá, entonces listo. Entonces seguimos trabajando esos mismos puntos porque estos mismos puntos nos sirven para trabajar para el ancho de la hebilla. Entonces realizo una cadeneta de altura y sigo trabajando puntos bajos. Sigo trabajando por cada espacio un punto bajo. Cadeneta de altura, doy la vuelta, igual, no trabajo en el primero, sino trabajo en el segundo, así. De inicio a fin, un punto bajo. Y hago el último, así. Cadeneta de altura y así voy a continuar trabajando. Entonces yo le voy a ir dando formita nuevamente a esto que quede así ovaladito, no plano, y esto hasta que cierre acá. Le vamos a dar el largo deseado donde ustedes lo quieran dejar de largo. Yo voy a adelantarme el proceso y ya les muestro el resultado. Estoy realizando lo que es la última vuelta del largo deseado. Listo, ahí hago el último punto. Voy a cortar acá con el encendedor. Listo. Voy a sacar la tirita con mucho cuidado. Ahí sin desarmar el punto y voy a venir acá a la parte de atrás. Voy a llevar esa tirita acá para ocultarla en los puntos traseros. Eso. Para que me quede bien cuadradita la esquina, miren. Entonces, voy a pasarlo por uno más. Listo ahí. Y lo que voy a hacer ahí es que voy a cortar con la tijera y con el encendedor quemo esa puntica para quemarla ahí contra el cuerpo. Listo. Ahora les voy a contar cuántas vueltas hice en total. Entonces hice 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, hice 19 vueltas y eso tiene una medida de 13 centímetros. Ahora vamos a hacer lo mismo acá, vamos a cortar esta puntica a ras, luego la vamos a quemar con el encendedor. Y lo vamos a meter así con la punta del encendedor y si quedan punticas afuera lo que hacemos es que le ayudamos con la tijera así. Listo. Ya finalizado ahí, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a organizarlo bien. Listo. Vamos a traer la hebilla y vamos a ponerlo así. Miren. Así va a ir. Voy a bajarlo un poquito más. Así. Así que aquí vamos a ponerle un broche imán. Entonces, organizamos bien, estamos organizándolo bien y vamos a poner el broche imán acá. Vamos a poner la parte
más gruesita, que sería esta, la vamos a poner acá en el cuerpo del bolso. Aquí. Ahí ya tengo enhebrado lo que es la aguja. Así. Llevo la aguja hacia adentro. Tranquilas que si se cae ya lo acomodamos. Apretamos bien el nylon. Eso. Volvemos a sacar costura ahí mismo, la aguja ahí mismo. Miren. Ahí no. Ahí mismo. Sacamos y vamos a apretar muy bien. Listo. Como tenemos el nylon, yo lo tengo doble en este caso. Es delgado, pero lo tengo doble, entonces solo le vamos a hacer de a 2 costuras en cada espacio. Apretamos muy bien. Eso. Y ahora pasamos al otro lado, acomodamos bien el broche, la misma altura, y sacamos la aguja en el siguiente espacio, así. Listo. Ahora vamos a hacer las 2 costuras ahí, que nos quede la misma, que nos quede igual. Eso. Y en esta segunda apretamos más. Apretamos bien el nylon. Acá tengo uno suelto, entonces ya lo apreté muy bien. Llevamos la aguja hacia adentro nuevamente. Apretamos bien. Y ahí ya está cogiendo seguridad. Ahora vamos a la parte de abajo. Lo mismo. Ahí salió la aguja, la llevamos hacia adentro. Apretando muy bien el nylon. Yo en este caso lo tengo doble. Entonces lo que hacemos es que lo apretamos muy bien. Ahí volvió a salir. Apretamos súper bien. Listo. Ya cada vez, mire, está quedando súper duro. Ahora lo pasamos al siguiente. Ahí salió. Ahí salió la aguja. Lo apretamos, lo llevamos hacia adentro, lo apretamos muy bien. Cuando lo tengamos adentro, apretamos la aguja muy bien. En este caso, como les digo, yo tengo el nylon doble. Entonces hace que quede más apretadito y con más seguridad. También es que mi nylon es bastante delgado, entonces por eso se va a ver más delicado. Miren, ya le voy a... Esa es la última costura, entonces miren, no se queda casi notando el nylon. Listo. Y el broche ya quedó súper asegurado y ahí ya no se mueve. Ahora sacamos por un ladito la aguja. O si ustedes quieren adentro ya cortar lo que es el nylon, está bien. Y yo lo saqué acá. Queda debajo del broche prácticamente. Aprieto bien, voy a cortar. Voy a dividirlo en las 4, lo divido en 2 y voy a hacer 3 nuditos. Él va quedando debajo prácticamente del broche. Ahí tengo 2, 3. Listo, corto a ras y lo que hago acá es quemar con el encendedor esas punticas para que no se me vaya a soltar. Ahí ya tengo lo que es el broche súper bien asegurado, el broche imán. Ahora lo que hacemos es la costura de la parte de arriba tal cual, lo mismo. Acá la tengo, lo vamos a poner acá, que quede centradito y cosemos las 4 partes igual, que no se vea la costura por la parte de afuera. Entonces lo que ustedes hacen, ya les voy a enseñar la primera parte para que ustedes vean. Entonces el broche lo tenemos acá, así, mire que acá un espacio y acá queda otro espacio. Entonces vamos a pasar la aguja así hacia afuera, ya nos vamos a devolver, solo es para que el nudito quede adentro. Eso. Ahí, y ahora nos devolvemos ahí mismo
así. Y vamos a realizar la primera costura. Entonces tratamos de salir en un ladito donde no se vea. Miren, ahí se nota, entonces lo que hago es que lo voy a llevar acá. Ahí no se ve tanto, porque la idea es que afuera tampoco se quede viendo. Devolvemos la aguja hacia adentro con mucho cuidado. Listo. Voy a apretarlo bien para empezar a asegurarlo. Como tengo el nylon doble, entonces solo voy a hacer 2 costuras. Miren, ahí, miren, esa parte ya quedó bien asegurada, apretamos bien y ahora lo voy a pasar para el otro lado. Entonces, ¿cómo lo pasamos? Miren, yo lo que hago es que lo paso en medio del material entonces como tengo muy apretado acá, entonces lo voy a pasar nuevamente por este lado. Miren, lo voy a pasar por ese lado fuera ya de la argollita y ahora lo voy a llevar aquí así. Ahí, para que afuera él no se quede notando para nada. Entonces lo llevo ahí. Listo. Y empiezo a hacer la costura de esta otra parte. Tal cual, lo mismo, que no se me quede notando. Entonces enderezamos acá el nylon y listo. Empezamos a hacer las costuras así tal cual. Cuando vayan a hacer la parte de acá, lo mismo, corren como hicimos acá y lo mismo en este lado y finalizamos. Entonces aquí mire, hice ya las 2 costuras ahí. Ahora voy a ver si puedo bajar por este lado, pero si no, entonces me voy a la parte de adentro. No se pudo entonces, porque el tejido es más durito, entonces lo bajo ahí, lo saco hacia adentro así. Y por esto mismo de acá, lo voy a bajar para hacer la costura de este lado. Miren. Con cuidado que no se nos enrede ahí el nylon, listo. Y ahora pasamos a hacer la costura de este lado. Y listo. Así tal cual, entonces quería mostrarles lo mismo en este lado para que ustedes ya terminen ahí. Yo voy a hacer las 2 costuras, luego paso a este lado y remato ahí. No lo grabo todo para no hacerles un video tan largo. Así entonces tengo la costura completamente y miren. Afuera no se ve para nada el nylon, así ya me queda en la parte de adentro. Voy a retirar lo que son los marcadores. Y miren, vamos a pasar a... Listo. Así ya me queda. Acá le puse mi marquilla personalizada. Y ahora lo que vamos a realizarle una asa redonda a este bolsito. Entonces, para la asa redonda, esta es parte del mismo cordón. Ya es un poquito más beige, como un beige claro, como un griscoso. Entonces, vamos a realizar 10 cadenitas. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenitas. Hacemos la unión acá con la primera, así, y vamos a trabajar por cada cadeneta un punto deslizado, así, de inicio a fin. O sea, vamos a hacer una asa redonda. Si ustedes la quieren más angosta, hacen menos cadenetas al inicio. En mi caso yo la quiero un poquito más gruesita, por eso la voy a hacer de 10 cadenetas. Y así yo voy trabajando por cada cadeneta un punto deslizado. No la voy a dejar tan apretada, pero tampoco tan suelta. Y así le vamos a ir dando formita. Mire, ya empieza a tomar formita, no es que queda tan ancha. Y yo le voy a meter este pedacito, lo voy a meter acá.
para empezarlo a ocultar, pero miren, lo ingreso ahí con la aguja para empezarlo a ocultar entre los puntos para que él vaya quedando ya en la parte de adentro oculto. Entonces sigo trabajando sobre cada punto deslizado anterior, tomando el bucle trasero, no ir apretando más el cordón cuando lo vayan a trabajar, porque entonces le va a quedar en unas partes angosto y en otras partes la asa ancha. Entonces se sigue trabajando con el mismo tensión, con la misma tensión con la que iniciamos. Se me olvidan las palabras, perdón. Con la misma tensión seguimos trabajando lo que es el largo deseado. Es súper fácil. Mire ya lo que llevamos, recién iniciamos y mire ya lo que llevamos. Vamos apretando acá y mire, queda ahí cerradito. Y miren, seguimos trabajando por cada espacio un punto deslizado hasta tener el largo deseado de la asa, manejando la misma tensión del inicio para que no se nos vaya a poner angostica, sino que todo el largo sea el mismo grosor. Listo. Entonces, siendo así, me voy a adelantar todo el proceso. Van a seguir haciendo lo mismo. ¿Por qué no se graba todo un proceso? Porque saldría un video demasiado largo y pues normalmente no ven los videos largos. Entonces uno explica como el inicio y el final. Uno da inicio, explica el inicio como de las puntadas para seguir trabajando sobre ello. Entonces, mire, así ya la llevo. Voy a ir apretando acá. Siempre vamos a ir apretando. Este ahorita lo metemos acá. Mire, yo lo voy a meter acá. En un punto así. Para que él ya quede tensionado ahí. Y ya no se salga más. Y miren, sigo trabajando entonces el punto deslizado hasta darle el largo deseado. Listo, voy a hacer el largo deseado y ya les mido y continuamos ya para finalizar el proceso. Estoy finalizando lo que es el largo deseado de la asa. Trabajé todo el largo, la misma tensión y miren cómo me ha quedado. Ahí ya llegamos al final, vamos a cortar. Recuerden que debemos cortar con el encendedor o si ustedes quieren con la tijera y quemar ese pedacito. Entonces miren lo que hacemos acá. Hacemos el último punto deslizado, lo pasamos completo y ahora ingresamos la aguja acá, así. Para que quede cerradito ahí. Listo. Y esa puntica la vamos a bajar acá. Ahí. Y aquí lo que podemos hacer es que la podemos cortar a ras, quemar con el encendedor y esa puntica la llevamos hacia adentro, así. Así ya finalizada vamos a tomar la medida. Esto de ancho, de largo me quedó de 26 centímetros y su longitud es de 2 centímetros. Su ancho es de 2 centímetros. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Traemos dos argollas mosquetón de 3 centímetros y vamos a ponerlas en cada punta de la asa, así, así. Ponemos la otra aquí en esta punta, lo mismo, miramos entonces acá y la ponemos así, así. Listo, así. Entonces lo que vamos a hacer es ponerla acá y la vamos a poner así, así. Así que vamos a poner esta parte.
acá y la otra parte acá. Estoy mirando si me entra desde acá. Vamos a correr un poquito más. Listo. Así, y vamos a acomodar las dos partes. Esta vamos a ponerla un poquito más abajo, igual que en el otro lado. Vamos a organizarlo bien acá. Eso. Corremos un poquito más acá la asa para que nos salga la argolla mosquetón bien hacia afuera. Listo. Y así ya tenemos lo que es el bolso finalizado. Ya así entonces me ha quedado, y esto de alto tiene 18 centímetros de alto. De ancho me ha quedado de 23 centímetros de ancho y quedó pesando 497 gramos. Esto es todo lo que me sobró. Si ustedes lo quieren hacer más alto, queda con color aún para hacerlo más alto, y esto es lo que me quedó de esta parte del color que es beige. Y pueden hacerle lo que es la asa más larga, o si le quieren hacer cargadera. Esto es todo lo que me quedó. Recuerden que estos materiales son de mitrapillo.com. Así que no siendo más, nos vemos en un próximo proyecto.